Bienvenidos al Entretiempo, una producción de ESPN y Scotiabank. Un momento para detener la pelota, replantear los modelos, cambiar quizás el enfoque y pensar cómo vamos a actuar a partir del nuevo mañana. Con Andrea Guerrero, Fernando Palomo, es un placer saludarles. Andrea, ¿cómo estás? Era un gusto saludarte en este momento porque creo que nos hemos venido replanteando a lo largo de cada episodio del Entretiempo de qué es lo importante para volver a comenzar. Y hoy hablaremos de liderazgo, de integridad y de respeto, porque estos tres valores están presentes en el fútbol en términos deportivos, pero también de la industria, porque creemos en ese valor transformador que tiene para cambiar vidas, para generar emociones, pero también ingresos, porque genera aproximadamente 200 mil millones de dólares al año. Una industria de alto impacto. El fútbol, quizás el fenómeno deportivo, el fenómeno social, hasta podríamos definirlo así, más grande del siglo XX, es también una industria capaz de generar las cifras que ya antes Andrea mencionaba, pero también a partir de esta generación de recursos provoca un impacto social gigantesco. Vamos a tener charla interesante ahora, me parece, Andrea. Así que vamos con ello. Xavier Asensi es el director comercial del Fútbol Club Barcelona, a quien le damos ya la bienvenida. Y Xavier, con la pregunta que abrimos esta charla es, desde el negocio mismo que el fútbol genera, el impacto social que provoca el fútbol desde sus emociones, ¿cómo imaginar la reacción de la industria y la actuación de la industria a partir del gran impacto que ha provocado el evento del 2020, la pandemia? La realidad que no se puede perder sensibilidad desde el lado del negocio con lo que significa el fútbol a nivel social. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias. Y aquí estamos, como bien has dicho, estamos delante de seguramente el challenge más importante que hemos vivido a nivel profesional. Y la verdad es que, bueno, va a tener un impacto que, si quieres, podemos entrar en el detalle, pero nuestra industria dista mucho de las industrias tradicionales, o sea que también las soluciones van a ser extraordinarias, creo. Javier, un gusto, la verdad, porque creo que estamos hablando de un tema apasionante y es que a veces olvidamos qué hay detrás de la pelota. Y detrás de la pelota hay un negocio que involucra muchísimos empleos. Hay, de hecho, pues una especie de correlación entre el PIB de cada país y la industria del fútbol, pues porque países grandes y más ricos, tal vez como ustedes, tienen una industria más grande, más fans, más patrocinadores. ¿Qué nos espera o qué puede llegar de todo esto en términos económicos? Bueno, muchas gracias. Y a ver, también esto de los países, a veces no sé si la correlación es directa, pero se podría entender por este lado. Nosotros lo que hemos visto a nivel de la industria, también es verdad que estamos hablando de una dimensión bastante peculiar. Es decir, nosotros, debido al tamaño que ha cogido la marca del Fútbol Club Barcelona y del negocio del fútbol, lo que estamos diciendo, ¿no? El deporte rey en todo el mundo, creemos que la afectación será muy dura, pero como decía antes, será menos dura que en otras industrias que puedan existir, ¿no? Porque nosotros, en el fondo, somos una industria de millonarios. Es decir, estamos hablando de que el principal gasto que tienen los clubes de fútbol es la masa salarial, ¿vale? A partir de ahí, es verdad que se generan muchos ingresos porque hay mucho interés detrás del fútbol. Hay muchos eyeballs, ¿no? Es decir, hay muchos ojos y mucha atención, y esto es una plataforma de negocio muy importante para las marcas que quieran poder lanzar su mensaje a través de esta plataforma. La plataforma va a seguir estando, el deporte va a seguir estando, porque antes de negocio era un deporte, es un deporte y seguirá siendo un deporte. Lo que es incuestionable es que el modelo de negocio va a tener que variar o va a variar, porque los ingresos van a disminuir. Básicamente, el modelo de un club de fútbol tiene tres grandes vías de ingresos. Uno son los derechos audiovisuales, la otra gran parte de los ingresos estaríamos hablando de todo el tema comercial, y el último gran revenue stream en este sentido es todo el tema de game day, ¿no? Con la pandemia, creo que queda fuera de toda duda que a los estadios no puede asistir la gente. Si no puede asistir la gente, todo esto se reduce a un ingreso no negativo, pero obviamente disminuyes los ingresos, por tanto tendrás que disminuir los gastos.
y como he dicho antes, la principal fuente de gasto o el principal gasto de un club de fútbol no deja de ser la masa salarial. Obviamente aquí hay contratos y por eso estamos delante de un challenge brutal. Xavier, antes mencionabas que el fútbol es una industria particular y Andrea traía también a cuenta una variable muy interesante. En el fútbol europeo, cuando menos en los países, en Europa, no hay correlación entre el Producto Interno Bruto, el crecimiento del PIB de cada uno de los países y el fútbol o la industria del fútbol, que suele tener un crecimiento que no es correlativo, insisto, a la economía de cada país. ¿Qué hace al fútbol una industria tan particular que no va de la mano directamente con la economía de cada uno de los países? Básicamente, seguramente, uno de los productos que es más fácil exportar, ¿no? Es decir, no estamos hablando de un producto, estamos hablando de entertainment. Estamos hablando del live, ¿no? Hoy en día, que todo es on demand, hay muy pocas cosas que nos fijen las horas, ¿no? Es decir, si uno es seguidor de fútbol y su partido, o sea, su equipo juega un partido a las 5 de la tarde, hora europea, adaptas tu horario, estés donde estés del mundo, en Asia, en América, para ver esto o para ver el partido en directo. Todo lo demás, todos los productos de entertainment, ha llegado a un punto que son on demand, si quieres, ¿no? Es decir, Claro. por mucho que me guste Game of Thrones, bueno, pues cuando lo lanzan lo miramos, o no, ya lo miraremos dentro de un mes o dentro de una semana. Cuando juega el Fútbol Club Barcelona, si juega a las 9 de la noche, sean las 3 en Estados Unidos o las 2 de la mañana en Beijing, es a la hora que juegan. Porque yo no sé ustedes, pero los juegos en delay, digamos que no tienen la misma pasión o ilusión que los live, ¿no? Y por eso la industria, digo que es muy peculiar, creo que es muy peculiar, vaya. Claro, Xavier, pero finalmente ustedes en Europa ya habían desarrollado desde hace muchos años una línea de negocio o por lo menos una fuente de ingresos distinta a la tradicional. En Latinoamérica va mucho más lento esto. ¿Qué siente que puede haber dado ese paso hoy, donde ya no es la taquilla? Sí, los derechos de televisión han aumentado considerablemente, pero tienen que buscar otras alternativas que ustedes ya habían dado ese paso porque finalmente, pues en la industria del fútbol se monetiza como la emocionalidad, por decirlo así. Correcto, correcto, Andrea. Yo no sé si nosotros en Europa hemos evolucionado o hemos sido pioneros o hemos innovado en esto por un tema proactivo o reactivo. Es el huevo o la gallina. ¿Las audiencias han generado el interés comercial o el interés comercial ha generado las audiencias? Yo creo que quizás el primero. Yo creo que no es que nosotros hagamos cosas que en América no se hacen. Es que nosotros podemos hacer cosas debido al tamaño que en América no se pueden hacer, ¿no? Okay. A nivel de seguidores de los equipos de fútbol, de la internacionalización del fútbol en este sentido. Yo personalmente he vivido muchos años en Asia, más de 10 años, y el fútbol europeo no deja de ser un tema aspiracional. En Indonesia están locos por el fútbol, pero es que no tienen equipos locales. El interés del fútbol europeo en Indonesia o en Asia en general es debido a la importancia que pueden tener los clubes europeos o por la calidad del fútbol europeo o de los jugadores del fútbol europeo. Por tanto, no es un tema que yo creo que los equipos del continente americano no estén haciendo. Es un tema de si tienen o no la atracción que puede tener el fútbol europeo a nivel mundial y a nivel comercial, porque estamos hablando de negocio, pues obviamente creo que esto sería el factor diferencial, ¿no? Tratando de encontrar comunes denominadores, Xavier, en el pastel de los ingresos de un club deportivo y ya centrándonos en el fútbol, existen estas variables que ya has mencionado, la comercialización, la venta de los derechos. En el Game Day me quiero concentrar en la taquilla, en la explotación del estadio, que puede ser, al margen de dónde se juega, un, insisto, denominador común de cualquier equipo independiente de su tamaño, que pueda tener mayores ingresos comerciales, que pueda tener mayores o menores derechos de televisión en su fuente de ingresos, pero que al final lo que lleva y lo que nació o lo que hizo que naciera esta gran industria es que el aficionado llega al estadio. 100%. ¿Cómo acercar al aficionado que no puede estar en el estadio en estos días tan complejos? Claro.
Como bien has dicho, Fernando, y no podría estar más de acuerdo contigo, y esto creo que es algo que todos los que estamos en la industria nunca debemos de olvidar. Primero, que esto es un deporte, y dos, que nos debemos a nuestros fans y a nuestros seguidores, ¿no? Pues gracias a Dios, y como decía Andrea, hoy en día tenemos unos medios y unas soluciones a nivel digital, a nivel tecnológico, que nos permiten poder seguir estando cerca de nuestros seguidores. Y ligado con esto, hay todo el tema comercial y todo el tema de nuestros partners, ¿no? Y lo comentamos varias veces. En América, por ejemplo, estaríamos hablando de Scotiabank, que tienen unos productos y hacen unos camps y unos clinics que lo que hacen es llegar el Fútbol Club Barcelona a sitios donde nosotros no podríamos llegar físicamente. Por tanto, hay la forma de tener partners y de activar con ellos, y obviamente todo lo que son los tools tecnológicos y las plataformas sociales para poder seguir estando cerca de ellos. Dicho esto, y ahora hablo como fan, porque antes de profesional de la industria soy fan del deporte en general y obviamente del fútbol. Yo echo de menos poder ir al estadio, y no solo al Camp Nou. Yo echo de menos poder estar en cualquier estadio. Yo he tenido la suerte de estar en el Camp Nou sin público, y os voy a ser muy sincero, no es lo mismo. No es lo mismo, y echas en falta muchas cosas. Claro. Que ni los teléfonos ni las pantallas yo creo que nos van a sustituir nunca. Pero bueno, ahí estamos, y suerte que como mínimo tenemos las pantallas y podemos seguir comunicando con el fan directamente, con los partners, con las activaciones locales, lo que os comentaba de Scotiabank, con los camps, con los clinics, que es algo maravilloso, y obviamente con las soluciones digitales que podamos tener. Xavier, pero usted ahorita decía al inicio algo muy cierto, y es que esta industria del fútbol es muy particular. Tiene además un impacto social impresionante, pero yo quisiera saber su opinión si en el fútbol esta industria va a ser afectada porque se trasladan los hábitos de consumo de alguna manera, aunque juega aquí a favor de esta industria, pues que la gente encontró que el entretenimiento también era una manera muy importante y que ya hace parte sí o sí, porque finalmente cuando volvieron las ligas afuera y nosotros seguíamos encerrados en las casas, encontramos como el contacto con el mundo exterior, pero queremos volver al estadio. 100%. Antes hablabais de los países y del Producto Interior Bruto. Yo no me voy a meter obviamente en política, pero estando todos confinados, el fútbol en Europa funcionaba. Yo creo que hay una atracción brutal por el deporte, y me alegro de que sea así, porque es una cosa sana y inspira unos valores y es unas plataformas para comunicar buenas cosas. Dicho esto, yo creo que cuando volvamos a poder salir, a poder ir a los estadios, la pasión será igual o superior. ¿Cuándo esto será? No tengo ni la más remota idea, pero lo que está claro es que el mundo va a seguir, que el deporte va a seguir, que los valores del deporte van a seguir, y que tarde o temprano vamos a poder volver a ir todos con la familia, los amigos, a los estadios, y ver los estadios llenos, que yo creo que a nivel de estado de ánimo es algo que necesitamos tarde o temprano. Xavier, ante los múltiples escenarios disponibles a la vista de una sociedad y de muchas industrias que se han visto paralizadas y obligadas a contemplar a su propio entretiempo para tener que mirar en el futuro qué opciones existen para poder seguir en crecimiento o encontrar la supervivencia comercial después de estos eventos, ¿a dónde encontrás que surge mayor creatividad para fortalecer esa sociedad comercial? ¿Desde el lado del cliente o desde el lado del club? Bueno, en el fondo, los clubes de fútbol y la industria en general no deja de ser un negocio. Por tanto, tienes que mirar a P&Ls, ¿no? Es decir, ¿dónde está el mayor gasto? ¿Dónde está el mayor ingreso? Los partners, repito, porque la plataforma sigue estando ahí, porque los valores del deporte siguen estando ahí, los partners siguen estando ahí, ¿vale? Lo que es obvio, como decíamos, si a nivel de Game Day bajan los ingresos, no podremos seguir manteniendo los costes o los gastos que teníamos. Y yo creo que esto ya se está viendo. Estamos viendo que los jugadores, que son el principal activo de este deporte, han entendido y están sufriendo también esta recesión a nivel del poder financiero de los clubes. Un año
se puede más o menos salvar si esto tiene que ser 2, 3 años o se adaptan todas las condiciones o básicamente todas las empresas / clubes en este caso vamos a entrar en bancarrota, que obviamente esto no puede pasar, ¿no? Creo que es muy complejo, pero por suerte toda la parte de media, toda la parte de partners ayudan a que esto siga funcionando, pero no podemos obviar un tema, que es que nosotros a veces parece que la industria esté en una burbuja y para nada. Nuestros partners también están sufriendo, nuestros fans y nuestros seguidores también están sufriendo. Esto también se tiene que entender. Hay partners que están sufriendo mucho con esta pandemia y quizás toda esta inversión que hacían no la pueden seguir haciendo y esto tiene una implicación directa. Pero bueno, gracias a los partners y gracias obviamente a las plataformas audiovisuales que nos permiten seguir estando en el juego, ¿no? Condiciones de un juego que han cambiado brutalmente ante este evento extraordinario. Y claro, una situación extraordinaria requiere también de soluciones extraordinarias. ¿Cómo innovar, no? Ahora, para ello, vamos a darle la bienvenida al entretiempo a Joel Raffo, fundador y presidente del directorio del GIS, presidente ejecutivo del Club Sporting Cristal, de la Fundación Creer, especialista en dirección y estrategia de proyectos de fútbol, atleta olímpico, laureado atleta olímpico, en fin. Joel, bienvenido al entretiempo. Hola Fernando, hola Andrea, hola Xavier. Es un gusto darte la bienvenida al entretiempo, Joel, y justo entramos en un tema que creo a todos nos llama poderosamente la atención en la industria, cómo innovar desde cada uno de tus sectores, cuando muchas veces nos han preguntado, ¿te has reinventado? No sé si es fácil inventar algo nuevo cuando ya se tiene el cúmulo de experiencia de lo que inventaste antes de que todo esto sucediera. Sí, no, definitivamente es un reto porque lo que de alguna manera nos ha llevado hasta este punto y la trayectoria de mi vida en sí, de que he nacido prácticamente en el deporte, ha sido continuamente adaptarme a los cambios y reinventarme porque las circunstancias han venido cambiando desde hace 20 años. Entonces, hoy, este fenómeno, sin duda, es más impactante, ¿no? Pero el motor es el mismo. Y ahí es donde nosotros hemos visto realmente una oportunidad frente a esta circunstancia totalmente adversa, y es una oportunidad más que en el plano digital, que sin duda hoy nos ofrece distintos medios para poder acercarnos a un frente innato en el fútbol, pero no quería solo quedarme en ese plano. Hoy, ¿no? También estamos frente a una posibilidad, tras haber vivido una pandemia de estas características, y sobre todo en la región América, de poder conectar a través de la cercanía con las personas, porque hay muchas familias, muchas personas que han sido afectadas a raíz de esto, y que es una manera de poder sensibilizar, de poder acercarnos a ellos, de que entiendan también de que nosotros nos movemos en base a emociones, en base a sentimientos, y esa para nosotros es la principal oportunidad que hemos identificado tras esta pandemia. Joel, yo la verdad quisiera felicitarlo porque todo este proyecto, este proceso que inició Sporting Cristal desde hace muchísimos años, sin duda es un ejemplo para América Latina, y encuentro una relación muy importante entre los valores y entre la creencia del poder transformado en la juventud y lo que tiene que ver con el fútbol entre Scotiabank y el Sporting Cristal. ¿Por qué? Porque de alguna manera Scotiabank dice, oiga, yo quiero invertir en el fútbol, quiero creerle a ese poder transformador que tiene. Y Sporting Cristal ha pensado además que el fútbol en los jóvenes es muy importante, por eso es uno de los equipos que más jóvenes aporta, y de hecho fue el equipo que más jugadores convocados a la sub-20 tuvo cuando sirvió de sparring para Rusia 2018. ¿Qué tienen en común y por qué esa gran apuesta que no es fácil encontrarla en América Latina porque vivimos en el día a día más que a mediano y largo plazo? Sí, no, muy buena pregunta, y yo creo que es lo principal y el denominador común es la filosofía que hay detrás. Ya después que cada institución tenga sus propios objetivos, ¿no? Y tenga que cumplir con cierto planeamiento, ya eso sin duda difiere, pero hay una misma filosofía
de precisamente poder acercarnos a familias, de poder acercarnos a comunidades y finalmente de poder transformar vidas, porque realmente nosotros queremos convertir al Club Sporting Cristal en algo mucho más que un club y que realmente sea un elemento de alto valor e impacto social. Y creo que hoy la coyuntura nos los está permitiendo porque estamos haciendo muchas acciones de cara a la sociedad y de cara a todo un plano de fútbol formativo que tenemos, fútbol joven, ¿no? Y que de alta necesidad. Hemos identificado un concepto llamado fútbol sostenible. Un concepto que son los que de alguna manera es el signo distintivo hoy de nuestros proyectos, de las distintas divisiones que tiene el grupo Innova Sports, uno de ellos Sporting Cristal, y estamos precisamente uno de los tres ejes del fútbol sostenible, más allá de la viabilidad económica o la sostenibilidad económica, y más allá de la innovación, es el alto valor social o el impacto social. Joel, ¿qué medidas creativas han encontrado ustedes para recuperar parte de eso que por ahora no se puede, como negocio del juego, explotar? El estadio, por ejemplo, o la cercanía a los aficionados. Hemos tenido que migrar a lo digital. Ahí hemos encontrado espacios que realmente antes no lo habíamos explorado, quizás como muchos clubes de fútbol a nivel mundial, ¿no? Ahí sí, en la región quizás estamos un poco más atrasados. Esta pandemia nos ha obligado a explorar esos espacios y esos medios y estamos en una etapa de prueba y error continua. Pero en estas primeras semanas, primeros meses, realmente que los resultados han sido sorprendentes y nos damos cuenta de que nuestro público está muy hambriento de poder vivir experiencias en este momento y sobre todo de conectarse con el club. Entonces, finalmente vemos que el potencial es muy alto y estamos justamente en continua retroalimentación para ver cómo lo hacemos, de qué manera, utilizando estos medios virtuales que nos van a permitir pues, seguir conectándonos con ellos o estando más cerca de ellos, que es finalmente lo que nosotros queremos, porque como hemos coincidido todos, son una parte fundamental, ¿no? de las instituciones deportivas. Joel, cuando hablas del impacto que tiene el fútbol, ¿cierto?, en la sociedad, sobre todo en las más vulnerables, y esto de alguna manera es una cadena que termina repercutiendo en muchas cosas, ¿cierto? Por el buen panorama, uno dice, puede repercutir incluso en el sueño de jugar en la selección de Perú, si todo este proceso formativo se hace bien y las personas que tienen la posibilidad de llegar lo logran con éxito. Lo que pasa es que estamos viviendo en un momento de la pandemia donde tiene una repercusión en términos de desempleo brutales que puede hacer que esos jóvenes se desvíen un poco y caigan en esos caminos que no queremos. ¿Cómo atajar ese sentimiento de vulnerabilidad que está viviendo hoy la población menos favorecida y traerla y no permitir que se vaya del deporte a hacer otras cosas que no son debidas? Bueno, un tremendo reto, y creo que eso es lo que de alguna manera me refería antes, ¿no? De que un club de fútbol se tendría que principalmente responsabilizar de formar jugadores, atender a tu público, organizar los partidos, cerrar y negociar contratos de patrocinio. Y hoy estamos frente a una coyuntura, sobre todo en la región, en donde estamos viendo todas estas falencias y que nos hemos implicado, y ahí es donde entra el concepto de que queremos precisamente ser más, ¿no? que simplemente un club de fútbol, pero es un reto muy complicado, porque nosotros podemos hacer mucho, pero si las autoridades, si los gobiernos, si las distintas organizaciones que realmente tienen estas causas específicas no nos apoyan, no trabajamos de la mano, no articulamos, va a ser muy difícil.
pero estamos tras ello. Nosotros hemos ido prácticamente a todos los puntos donde tenemos futbolistas, a las distintas comunidades de nuestro país, para poder entender cómo están viviendo, para poder entender cómo los podemos ayudar. Y estamos hablando de más de 45 puntos, ¿no? Entonces no ha sido poca cosa en un momento de alta restricción de movilización, ¿no? Joel, ¿qué modelo de acción ves viable para salir de todo esto? Para que de alguna manera el fútbol siga brillando y generando tantas cosas, aparte de lo social, lo económico, como industria. Muy difícil la pregunta porque definitivamente nos encontramos en este momento en medio de esta reingeniería que de alguna manera cada club y cada institución está en proceso de, ¿no? Y nos encontramos en una etapa de prueba y error de alguna manera, ¿no? Este trial and error que vas encontrando espacios por acá, te va funcionando, rediriges, retrocedes un poco, después aceleras un poco más. Entonces, en este proceso de adaptación en el que nos estamos reinventando, pero que el modelo en sí definitivamente se va a modificar, y al menos en el corto plazo, considerando de que el fútbol es una industria masiva, es una industria global, es una industria que implica la interacción de las personas, ¿no? Tiene que definitivamente transformarse, ¿no? Y esos modelos van a responder mucho a situaciones muy específicas de cada región, de cada país, de cada situación. Por ejemplo, en Perú, nosotros no tenemos, o la conectividad es bastante baja con respecto a otros países más desarrollados. Entonces, no hay formas, ¿no?, tan eficientes de poder llegar a todos los puntos del país. Y nosotros estamos hablando de un club, ¿no?, que básicamente hay 3 clubes en el país, ¿no? Uno de ellos, el Club Sporting Cristal, que tiene seguidores en todos los puntos del país. Entonces, el gran reto es cómo haces para llegar a todos ellos. Imagino que el reto para el FC Barcelona debe ser aún mayor, porque no solo están hablando de cómo haces para llegar a todos los puntos de un país, sino se estarán preguntando cómo hago para llegar a todos los puntos del planeta Tierra, porque tiene seguidores en todos lados. Entonces, bueno, cada uno, ¿no?, dentro de sus realidades vive este tipo de retos, y son ahí donde lo más importante es esta predisposición para poder adaptarse al cambio y ser capaces de generar contenidos específicos para tu audiencia. Eso es fundamental hoy en día. Xavier, en todo este tiempo que ha pasado, evidentemente todos y todas las industrias expuestos ante un escenario único y singular, jamás explorado en la historia de la humanidad o jamás enfrentado en la historia de la humanidad, y en consecuencia la industria del deporte puntualmente no puede quedar ajena a lo novedoso de los retos que se tienen que ahora afrontar. ¿Hay algún modelo en el cual uno ahora, entendiendo que muchos han entrado en la prueba y el error, que haya tenido más aciertos que otros, y que quizás la industria del fútbol y otras que tienen que ver con los deportes, y quizás no tanto con los deportes también, pero algún modelo desde el deporte mismo, ejemplificador de actuación o gestión ante este evento? Bueno, yo la verdad, no, yo creo que es muy temprano para poder sacar conclusiones todavía, ¿no? Es decir, creo que todos estamos intentando hacer el catch-up con la situación con la que estamos, intentando salvar los muebles y al mismo tiempo intentando mirar al futuro, ¿no? Tenéis que saber que solo un 3% de nuestros seguidores a nivel mundial han estado en el estadio. Un 3%. Por tanto, nosotros llevamos muchos años trabajando para el 97% de nuestros seguidores a nivel mundial. Esto nos ha posicionado relativamente bien si lo miramos con otros equipos de fútbol o con otras industrias, ¿no? Yo creo que todavía es muy temprano, porque es que básicamente estamos metidos de lleno y a muchos, a mí personalmente, todavía me sorprende y me deja en shock
que los jugadores no se puedan duchar en el vestuario, como me pasó ayer, ¿no? A mí, perdónenme, pero es que esto no me voy a acostumbrar nunca a esto, ¿no? Por tanto, imagínese el poder sacar conclusiones ya. Lo veo complejo y creo que es muy temprano. Pero bueno, no cabe duda que el negocio del deporte ha sido pionero, porque muchas industrias han tenido que parar y la nuestra ha tenido que seguir. Ha sido maravillosa la experiencia de conversar con dos planos distintos de un mismo objetivo. El objetivo de sacar la industria del fútbol adelante, un fenómeno. Andrea, de verdad, el fútbol lo fue desde el siglo pasado y ya sabemos cómo ahora también se ha convertido en ese vehículo que ha movilizado sociedades para que lentamente podamos ir encontrando a partir de un deporte, por ahora en televisión, que nos despierta emociones singulares. Es cierto, Fer, la verdad, ¿cómo no disfrutarlo si al final podemos conocer qué hay detrás de esta gran industria que termina siendo un elemento de transformación de la sociedad? Así que mientras disfrutamos, nos entretenemos, tenemos la posibilidad de eso, de formarnos como una sociedad llena de más valores. A Xavier Asensi del Fútbol Club Barcelona, Joel Rafo del Club Sporting Cristal en Perú, muchísimas gracias por haber participado en este episodio de El Entretiempo, un espacio para reflexionar y replantear el mañana que se viene. Un fuerte abrazo a todos. Andrea, un placer nuevamente. Un placer, Fer, como siempre. Joel, Xavier, muchas gracias.